Buenas tardes, profesor y compañero. El día de hoy, el grupo número 2 tiene el gusto de hablarles sobre stroke cerebral en TC. Posicionamiento del paciente. En el posicionamiento del paciente tenemos lo que vendría siendo la posición inicial, donde colocamos al paciente en posición supina sobre la mesa de exploración. Luego tenemos a la alineación de la línea media, asegurándonos de que la línea media del paciente esté pues, alineada en el centro de la mesa. Esto es importante para garantizar la simetría en las imágenes y evitar artefactos. La fijación de la cabeza. Se puede utilizar un dispositivo de fijación suave alrededor de la cabeza para minimizar el movimiento y asegurarnos de una adquisición de imágenes más nítidas. Y la respiración, pues que a veces le pedimos al paciente que contenga la respiración durante breves periodos de tiempo para reducir el movimiento y pues mejorar la calidad de las imágenes como tal. Protocolo: tenemos la posición del paciente en posición supina con la cabeza en posición neutra. El primer corte es a la base del cráneo, el último corte es a la parte superior del cráneo. Tenemos un grosor de 1 a 5 milímetros. Tenemos un intervalo de reconstrucción de 1 a 5 milímetros. El filtro de reconstrucción es un filtro estándar para mejorar la calidad de la imagen. Tenemos un miliamperaje aproximadamente de 100 a 300 y un kilovoltaje de 120. Preparación del paciente. La información médica y antecedentes. Es necesario proporcionar información detallada sobre la historia médica del paciente, incluyendo cualquier alergia a contrastes o problemas renales. Hay que retirar los objetos metálicos, hay que ponerse una ropa adecuada como las batas de hospital. Contraste. En caso de contrastes como en este, se utiliza un medio de contraste para mejorar la visualización de los vasos sanguíneos y los tejidos de la tomografía. Operación del paciente. Es necesario explicar al paciente el procedimiento y la importancia de seguir las instrucciones para obtener imágenes de alta calidad. Embarazo. En el caso de mujeres embarazadas, se debe evitar la exposición a radiación ionizante siempre que sea posible. Es fundamental seguir las indicaciones específicas del médico y del centro de imágenes para poder garantizar una preparación adecuada y segura del paciente antes de una tomografía de accidente o stroke cerebral. El Stroke View. En el contexto de una tomografía computarizada de stroke cerebral, la Stroke View utiliza para planificar el posicionamiento adecuado del escaneo para obtener imágenes detalladas del cerebro. Aquí hay algunos aspectos claves sobre el Stroke View en una tomografía computarizada de stroke cerebral. El posicionamiento inicial. Antes de realizar la tomografía computarizada, se utiliza un Stroke View para visualizar la anatomía general de la cabeza y el cerebro. Esto ayuda a los técnicos a determinar el posicionamiento adecuado para el escaneo. La alineación de la cabeza. En este caso, se verifica la alineación de la cabeza del paciente para asegurarse que en una posición permita tener imágenes claras y detalladas del cerebro. La selección de la región del interés ayuda a identificar la región de interés, en este caso el cerebro, para que pueda realizar un escaneo específico de esa área. La determinación de parámetros de escaneo. Basándose en lo que sería el Skill, los técnicos pueden ajustar los parámetros de escaneo, como la orientación y la posición de la mesa para capturar las imágenes de alta calidad de la región cerebral. Y la reducción de artefactos, que en este caso sería para reducir lo que serían los posibles artefactos de estructuras que podrían afectar la calidad de imágenes. Características técnicas. El plano de corte. El plano axial proporciona cortes horizontales del cerebro y los vasos sanguíneos. Estos detallan las estructuras con dirección de la cabeza a los pies. Los sagitales se obtienen cortes verticales para visualizar el cerebro desde un ángulo lateral. Dividen el cuerpo de izquierdo y derecho. Y los coronales ofrecen cortes verticales para una vista frontal del cerebro, que esto lo divide en anterior y posterior. El espesor o intervalo de corte. Este se da aproximadamente de 1 a 2 milímetros, determina el grosor de cada corte transversal. Y el intervalo de cortes determina la distancia entre las imágenes adquiridas. Influye en la suposición de imágenes y en la calidad de reconstrucción 3D. El campo de visión en dirección anteroposterior puede variar entre 20 y 30 centímetros según la anatomía del paciente y el equipo. Y en dirección lateral suele ser más estrecho, a menudo entre 15 y 25 centímetros. En adquisición y procesamiento de imágenes, el ancho y nivel de ventana ósea. Tenemos primeramente la ventana en tejidos blandos. El valor típico de ventana es entre 30 a 80 y el nivel de 40 a 60. En ventana para contraste, el valor típico por lo general es de 150 a 300 y el nivel de 50 a 150.
Ventanas para hueso, el valor típico de ventanas es de 500 a 1500 y al nivel de 700.000. Y en ventana para tejido cerebral, el valor típico de ventana es de 25 a 80 y un nivel de 35 a 45. En el realce, el uso de agente de contraste radiopaco es crucial para resaltar estructuras vasculares y mejorar la detención de las lesiones cerebrovasculares. Se utiliza un medio de contraste ayudado, se administra a través de una vía intravenosa y la fase de realce arterial implica un breve periodo de espera para que el contraste fluya antes de la adquisición de imágenes. Mejora la detección de lesiones como los trombos o las aneurismas, al resaltar las diferencias de densidad. En las reconstrucciones tenemos que MPR, sus valores específicos pueden incluir el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Tenemos la 3D, que los valores específicos de reconstrucciones pueden incluir vista cerebrovascular en 3D, que es la que genera una representación tridimensional completa de los vasos sanguíneos cerebrales. Y la angiografía cerebral en 3D, que es una que permite una visualización similar a una angiografía cerebral en 3D, proporcionando una exploración detallada de los vasos sanguíneos cerebrales. Anatomía normal. Un stroke cerebral permite visualizar varias regiones anatómicas del cerebro para evaluar el daño causado por un ACV. Las regiones anatómicas claves que se ven involucradas o relacionadas son los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son grandes masas de tejido cerebral que forman la parte principal del cerebro. Estos son dos, el hemisferio izquierdo y el derecho. Tenemos también el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que conecta los hemisferios cerebrales. En casos de ACV puede observarse asimetría y cambios en su apariencia. Están los ganglios basales. Los ganglios basales son estructuras subcorticales que desempeñan un papel importante en el control motor y otras funciones. Los ganglios basales están compuestos por el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Lo que separa estos núcleos de la base son cuerpos de sustancia blanca denominadas cápsulas, la cápsula interna y la cápsula externa. Pasa, por favor. Tenemos los ventrículos cerebrales. Son cavidades rellenas de líquido en el cerebro. Existen dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. En un ACV los ventrículos pueden cambiar de tamaño debido a la presencia de sangre o a la inflamación. Están los espacios subaranoideos. Son cavidades llenas, son capas llenas de líquido que rodean el cerebro. Cambios en los espacios pueden indicar sangrado o inflamación. ¿Pasa? Y por último tenemos los territorios vasculares. Son áreas específicas del tejido cerebral que son irrigadas por ramas particulares de los principales vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. En esto tenemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Anatomía patológica. El accidente cerebrovascular isquémico es una condición médica en la que se produce una interrupción de flujo sanguíneo hacia el cerebro debido a la obstrucción de un vaso sanguíneo, lo que resulta en daño cerebral por falta de oxígeno y nutrientes. Este tipo de accidentes es causado comúnmente por un coágulo sanguíneo que bloquea una arteria cerebral. En la imagen se muestra una TC sin contraste en un paciente con lesión cerebral hipóxica y edema cerebral. Se observa la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, que es donde se muestra el círculo, y el daño hipóxico isquémico de los ganglios basales, que son las flechas, y el borramiento de los surcos. Siguiente, por favor. El accidente cerebrovascular hemorrágico es un sangrado que interfiere repentinamente a la función cerebral. La hemorragia puede ocurrir dentro del cerebro o en el cerebro y el cráneo. Se dividen en dos los hemorrágicos, que son el intracerebral, que es cuando un vaso sanguíneo se rompe dentro del cerebro, y también se divide en lo que es una hemorragia trombótica o embólico, y la subaracnoidea, que es cuando un vaso sanguíneo dañado hace que la sangre se acumule en la superficie del cerebro y la sangre llena la porción del espacio entre el cerebro y el cráneo y la médula espinal. En los cortes axiales de TC sin contraste A y B se muestra hemorragia subaracnoidea en surcos occipitales y parietales asociados a hipodensidad parenquimatosa córtico-subcortical en las mismas áreas. Muchas gracias.